Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal. Que la paz y la gracia de Cristo Jesús esté con ustedes. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Es Yahvé o es Jehová? Te invito en el nombre de Jesús a que te quedes a escuchar todo el mensaje para una mayor comprensión. Usted y yo, mi hermano, sabemos que con frecuencia hemos escuchado a muchos hermanos no católicos, protestantes, decir que el nombre de Dios es Jehová. Y para nosotros los católicos, nosotros decimos que el nombre es Yahvé. Entonces la pregunta sería, ¿quién tiene la razón? Vamos entonces a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios al respecto. Sabemos que en el Antiguo Testamento, los 46 libros de la Biblia que se escribieron antes del nacimiento de Jesucristo fue escrito en su mayor parte por el idioma hebreo. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 9 al 15, y en el mismo libro, capítulo 6, versículo del 2 al 3, aparece que cuando Dios revela su nombre, da el nombre de YHWH, que significa Yahvé. O estas 4 consonantes se le llama el tetragramatón. ¿Qué significa entonces el nombre de Yahvé o Yahweh? Según los investigadores, este nombre, Yahvé, significa yo soy el que estaré. Por eso no es nada extraño que en los textos que hemos indicado del libro del Éxodo aparezca la siguiente traducción. Vamos a dar lectura en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Dice: Moisés replicó a Dios: Bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés: Yo soy el que soy, explícaselos así a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3, del 13 al 14. Hay que darnos cuenta, mis hermanos, que en la lengua original en el que se escribió aparece la palabra YHWH, o sea, Yahweh, que luego el traductor traduce por yo soy el que soy, pero el nombre que aparece en el original es YHWH, nunca Jehová. ¿De dónde viene entonces el nombre de Jehová? En ningún sitio de la Biblia original hebrea aparece ese nombre. Ya hemos visto que el único nombre que aparece es Yahweh. ¿Cómo entonces hay personas que dicen que el nombre de Dios no es Yahvé sino Jehová? ¿Por qué aparece el nombre de Jehová? Hay que tener en cuenta varias razones. Número 1, el nombre de Dios estaba prohibido pronunciarlo bajo pena de muerte, tal el respeto que sentían por Dios. ¿Qué hacían entonces los judíos cuando en las sinagogas iban leyendo la Biblia y llegaban a un pasaje que contenía la palabra YHWH? Cuando ellos veían escrita esta palabra, ellos pronunciaban la palabra hebrea Adonai o Edonai, que significa el Señor. Número 3, este proceso, cada vez que ellos veían este nombre de Yahvé, lo cambiaban por Adonai o el Señor. Tuvo lugar unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Durante muchos siglos los judíos pronunciaban en lugar de Yahvé o Yahweh la palabra Edonai, ya que ellos consideraban que el nombre de Dios, Yahvé, era demasiado sagrado para ser pronunciado por sus bocas humanas. Con el paso de los años, algunos de los estudiosos hicieron una cosa muy curiosa. Como te habrás dado cuenta, hermanos, el tetragramatón o las 4 consonantes no tiene letras vocales y sería tremendamente difícil pronunciar para nosotros. Pues bien, lo que hicieron fue una cosa muy simple. Cogieron las consonantes, oiga bien, hermano, cogieron las consonantes del nombre bíblico de Dios y las vocales de Adonai. Miren el nombre cómo salió. Miren, primero la Y, luego la A, después la H, después la O, después la W y después la A y por último la H. ¿Cómo salió? Yahweh, que traducido al castellano es Jehová. Hay que darnos cuenta que Jehová es una combinación de letras del tetragramatón de las 4 consonantes más las vocales de Adonai. Es por tanto un nombre artificial hecho por los hombres, pero nunca el nombre que Dios se da en la Biblia. Entonces, ¿cuándo empezaron los judíos a pronunciar el nombre de Dios? O sea, las 4 consonantes del tetragramatón. Según los últimos estudios, se sabe que los judíos empezaron a utilizar el nombre de Dios hacia el año 1500 a.C. Se empezó a utilizar en tiempos de Moisés. Luego empezaron a dejarlo de pronunciar por respeto y se sustituyó tanto el hablar como escribirlo hacia el año 500 a.C. En la época del exilio comienzan a utilizar la palabra de lengua hebrea Adonai, que significa el Señor. Cuando aparece Jesucristo, los cristianos le designan en el idioma arameo con la palabra Mar, que significa también el Señor, y con la palabra griega Kyrios, que significa también el Señor. Como puedes ver, los cristianos le dan a Jesús el mismo título que le dan a Dios, reconociendo así que Jesús es también
Dios. Es importante conocer y estudiar la Biblia, hermano. Por supuesto, todos los católicos debemos estudiar mucho y orar mucho para que no hagamos decir a la palabra de Dios otra cosa distinta de lo que la palabra bendita de Dios nos quiere transmitir. Te invitamos, hermanos, a estudiar mucho la Biblia. No te extrañes si ves el nombre de Yahvé escrito de distintas maneras, como por ejemplo Yahvé, Yahvé, Yahvet, porque estas transcripciones son distintas, pero son de un mismo nombre. Para los protestantes serios, el nombre de Dios, como por ejemplo en el tomo 1 de la excelente obra del editorial protestante CLIE, el del Antiguo Testamento interlineal hebreo español, Pentateuco, dice en la página 15. Por lo que se refiere al nombre sagrado, lo hemos traducido por Yahweh, en lugar del conocido Jehová, por estar actualmente conocido como la más apropiada transcripción. Entonces la pregunta sería, para nosotros los católicos, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es hablar de Dios como Jesús hablaba de Él, meditando los distintos nombres de Dios que aparecen en la Biblia. Nos damos cuenta de que hay una lenta evolución acerca del misterio de Dios, y cada nombre revela algo de este gran misterio divino. Por ejemplo, número 1, Dios se manifestó a Moisés como el único Dios que existe. Este es el verdadero significado de la palabra Yahvé, el Dios que existe en todo, no hay otro que existe fuera de él. Luego ese único Dios se manifestó a los profetas como el Dios de la justicia, y finalmente en Jesucristo Dios se manifestó como un Padre que ama a todos sus hijos. Dios es amor y nosotros tenemos que estar en gran vocación a vivir el amor. La oración del Padre Nuestro es la mejor experiencia de fraternidad universal. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando los testigos de Jehová, los mormones o los seguidores de otras sectas llegan a la casa de uno para entablar una conversación? En primer lugar, hay que precisar cuál es la verdadera intención de su visita. Por lo general, ellos dicen que quieren hablar de la Biblia, conversar un poco acerca de Dios o de la religión, pero su verdadera intención, mi hermano, no es esta, sino que la verdadera intención de ellos es arrebatarnos a nosotros nuestra fe católica. Eso es nada más lo que ellos quieren, quitar a los fieles su fe católica. Hablar de la Biblia o de Dios es solo un pretexto para llegar a este final, que es quitar la fe de cada uno de nosotros. Y los hechos comprueban esta afirmación. ¿Por qué? Porque sabemos de muchos católicos que por abrir las puertas y escucharles hablar de la Biblia o de Dios solo son pretextos, porque al final ellos han terminado y yéndose para los testigos de Jehová, mormones u otras sectas, y abominando así después a la Santa Iglesia Católica. Es decir, hay que tener claro que esta visita de los testigos de Jehová o de los mormones o de otras sectas a la casa o familias católicas no tiene otra intención ni otro propósito que arrebatarle su fe católica. Conociendo esta realidad, mi hermano, la respuesta es obvia. ¿Quiere usted conservar y defender su fe católica? No lo reciba. ¿Quiere usted poner en peligro su fe católica? Piense mejor lo que debe hacer. Y si usted quiere recibirlo, recíbale, pero usted tiene que prepararse para poder contestar a sus ataques y acusaciones en contra de la Iglesia Católica. Mi amado hermano, si este mensaje ha sido de bendición y de enseñanza, te invito a que lo compartas. Que lo comparte y que por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para que seas el primero en darte cuenta de estos mensajes. Dios les bendiga abundantemente, que así sea.